Catequesis de San Juan Pablo II sobre la resurrección de Cristo. Se anonadó a sí mismo. Su Santidad Juan Pablo II, 17 de febrero de 1988. 1. Aquí tenéis al hombre. Juan 9:5. Hemos recordado en la catequesis anterior estas palabras que pronunció Pilato al presentar a Jesús a los sumos sacerdotes y a los guardias, después de haberlo hecho flagelar y antes de pronunciar la condena definitiva a muerte de cruz. Jesús llagado, coronado de espinas, vestido con un manto de púrpura, encarnecido y abofeteado por los soldados, cercano ya a la muerte, es el emblema de la humanidad sufriente. Aquí tenéis al hombre. Esta expresión encierra en cierto sentido toda la verdad sobre el Cristo verdadero hombre, sobre aquel que se ha hecho en todo semejante a nosotros excepto en el pecado, sobre aquel que se ha unido en cierto modo con todo hombre. Confer Gaudium et Spes 22. Lo llamaron amigo de publicanos y pecadores, y justamente como víctima por el pecado se hace solidario con todos, incluso con los pecadores, hasta la muerte de cruz. Pero precisamente en esta condición de víctima resalta un último aspecto de su humanidad que debe ser aceptado y meditado profundamente a la luz del misterio de su despojamiento. Kénosis. Según San Pablo, él, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 6-8. 2. El texto paulino de la carta a los Filipenses nos introduce en el misterio de la kénosis de Cristo. Para expresar este misterio, el apóstol utiliza primero la palabra se despojó, y esta se refiere sobre todo a la realidad de la encarnación. La palabra se hizo carne. Juan 1:11. Dios Hijo asumió la naturaleza humana, la humanidad, se hizo verdadero hombre, permaneciendo Dios. La verdad sobre Cristo hombre debe considerarse siempre en relación a Dios Hijo. Precisamente, esta referencia permanente la señala el texto de Pablo. Se despojó de sí mismo. No significa en ningún modo que cesó de ser Dios. Sería un absurdo. Por el contrario, significa, como se expresa de modo perspicaz el apóstol, que no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que, siendo de condición divina, informa Dei, como verdadero Dios Hijo, él asumió una naturaleza humana privada de gloria, sometida al sufrimiento y a la muerte, en la cual poder vivir la obediencia al Padre hasta el extremo sacrificio. 3. En este contexto, el hacerse semejante a los hombres comportó una renuncia voluntaria que se extendió incluso a los privilegios que él habría podido gozar como hombre. Efectivamente, asumió la condición de siervo. No quiso pertenecer a las categorías de los poderosos, quiso ser como el que sirve, pues el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir. Marcos 10:45. 4. De hecho, vemos en los Evangelios que la vida terrena de Cristo estuvo marcada desde el comienzo con el sello de la pobreza. Esto se pone de relieve ya en la narración del nacimiento, cuando el evangelista Lucas hace notar que no tenían sitio María y José en el alojamiento y que Jesús fue dado a luz en un establo y acostado en un pesebre. Confer Lucas 2:7. Por Mateo sabemos que ya en los primeros meses de su vida experimentó la suerte del prófugo. Confer Mateo 2:13-15. La vida escondida en Nazaret se desarrolló en condiciones extremadamente modestas, las de una familia cuyo jefe era un carpintero. Confer Mateo 13:55. Y en el mismo oficio trabajaba Jesús con su padre putativo. Confer Marcos 6:3. Cuando comenzó su enseñanza, una extrema pobreza siguió acompañándole, como atestigua de algún modo él mismo, refiriéndose a la precariedad de sus condiciones de vida impuestas por su ministerio de evangelización. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Lucas 9:58. 5. La misión mesiánica de Jesús
encontró desde el principio objeciones e incomprensiones, a pesar de los signos que realizaba. Estaba bajo observación y era perseguido por los que ejercían el poder y tenían influencia sobre el pueblo. Por último, fue acusado, condenado y crucificado, la más infame de todas las clases de penas de muerte, que se aplicaba solo en los casos de crímenes de extrema gravedad a los que no eran ciudadanos romanos y a los esclavos. También por esto se puede decir con el apóstol que Cristo asumió literalmente la condición de siervo. Filipenses 2, 7. 6. Con este despojamiento de sí mismo, que caracteriza profundamente la verdad sobre Cristo verdadero hombre, podemos decir que ya se restablece la verdad del hombre universal. Se restablece y se repara efectivamente cuando leemos que el Hijo no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, y al hacerse hombre se despojó de sí mismo, rehabilitando con esta opción a todo hombre, por pobre y despojado que sea, en su dignidad originaria. 7. Para expresar este misterio de la kenosis de Cristo, San Pablo utiliza también otra palabra: se humilló a sí mismo. Esta palabra la inserta él en el contexto de la realidad de la redención. Efectivamente, escribe que Jesucristo se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 8. Aquí se describe la kenosis de Cristo en su dimensión definitiva. Desde el punto de vista humano, es la dimensión del despojamiento mediante la pasión y la muerte infamante. Desde el punto de vista divino, es la redención que realiza el amor misericordioso del Padre por medio del Hijo, que obedeció voluntariamente por amor al Padre y a los hombres a los que tenía que salvar. En ese momento se produjo un nuevo comienzo de la gloria de Dios en la historia del hombre, la gloria de Cristo, su Hijo hecho hombre. En efecto, el texto paulino dice: por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Filipenses 2:9. 8. He aquí como comenta San Atanasio este texto de la carta a los Filipenses. Esta expresión le exaltó no pretende significar que haya sido exaltado a la naturaleza del Verbo. En efecto, este último ha sido y será siempre igual a Dios. Por el contrario, quiere indicar la exaltación de la naturaleza humana. Por tanto, estas palabras no fueron pronunciadas sino después de la encarnación del Verbo, para que apareciese claro que términos como humillado y exaltado se refieren únicamente a la dimensión humana. Efectivamente, solo lo que es humilde es susceptible de ser ensalzado. Atanasio, Adversus Arianus, Oratio 1, 41. Aquí añadiremos solamente que toda la naturaleza humana, toda la humanidad, humillada en la condición penosa a la que se le redujo el pecado, halla en la exaltación de Cristo hombre la fuente de su nueva gloria. 9. No podemos terminar sin hacer una última alusión al hecho de que Jesús ordinariamente habló de sí mismo como del Hijo del Hombre. Por ejemplo, Marcos 2, 10-28, 14-67, Mateo 8, 20, 16, 27, 24, 27, Lucas 9, 22, 11, 30, Juan 1, 51, 8, 28, 13, 31, etc. Esta expresión, según la sensibilidad del lenguaje común de entonces, podía indicar también que Él es verdadero hombre como todos los demás seres humanos y sin duda contiene la referencia a su real humanidad. Sin embargo, el significado estrictamente bíblico, también en este caso, se debe establecer teniendo en cuenta el contexto histórico resultante de la tradición de Israel, expresada e influenciada por la profecía de Daniel, que da origen a esa formulación de un concepto mesiánico. Confer Daniel 7, 13-14. Hijo del hombre, en este contexto, no significa solo un hombre común perteneciente al género humano, sino que se refiere a un personaje que recibirá de Dios una dominación universal y que trasciende cada uno de los tiempos históricos en la era escatológica. En la boca de Jesús y en los textos de los evangelistas, la fórmula está, por tanto, cargada de un sentido pleno que abarca lo divino y lo humano, cielo y tierra, historia y escatología, como el mismo Jesús nos hace comprender
cuando testimoniando ante Caifás que era hijo de Dios, predice con fuerza: a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y venir sobre las nubes del cielo. Mateo 26, 64. En el Hijo del Hombre está por consiguiente inmanente el poder y la gloria de Dios. Nos hallamos nuevamente ante el único hombre Dios, verdadero hombre y verdadero Dios. La catequesis nos lleva continuamente a Él para que creamos y creyendo, oremos y adoremos.